Hace poco hemos comenzado a trabajar en ella, elaborarla, y tendré la oportunidad de por primera vez compartir aquí con ustedes esta serie. Es una serie basada en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y también, más específicamente, los temas están basados en las 7 bienaventuranzas que existen en el libro del Apocalipsis. Quizá usted ya ha escuchado que el número 7 es un número muy especial en la Biblia, porque el número 7 se dice que es un número que significa plenitud. A veces algunos han dicho que el número 7 significa perfección, pero no, es un número que significa plenitud. Y bueno, en el Apocalipsis hay 7 iglesias, hay 7 trompetas, hay 7 candeleros, hay 7 sellos, ¿me entiende? Hay repetidamente el número 7, porque no es casualidad también, de paso. El libro del Apocalipsis no es que el hombre que lo escribió, llamado Juan, simplemente tuvo algunas ideas y cosas que imaginó, que vio y dijo, pues esto es lo que quiero compartir, sino que Apocalipsis significa revelación. Y en un término más todavía pegado a lo etimológico de la palabra griega apocalipto o apocalipsis, significa quitar el velo, decorrer el velo, porque es la revelación de Jesucristo. Y aunque hay muchos símbolos, el único propósito de Dios es que nosotros podamos encontrar el plan de salvación, la obra de Jesucristo, su amor, su presencia constante a través de todas las épocas y los tiempos de este mundo, para que en el tiempo final, que de paso es el tiempo que estamos viviendo, estemos no solo advertidos, sino que conozcamos lo que está pasando, podamos dar la interpretación correcta, no para que tengamos temor de los sucesos, por muy fuertes que sean, sino más bien para que estemos gozosos de que el día en que Jesús volverá está más cerca y nos preparemos para ese gran acontecimiento. La revelación de Jesucristo, eso es el Apocalipsis, y vamos a mirar en esta semana, a través de las bienaventuranzas, un mensaje precioso de promesa, de advertencia y de esperanza. Así que, hermanos y amigos queridos, yo espero que ustedes lleguen a emocionarse como yo me emocioné cuando comencé a estudiar, especialmente para poder preparar esta serie de mensajes, porque son mensajes 100% bíblicos, y por lo tanto, mis hermanos queridos y amigos, vamos a encontrarnos con la santa palabra de Dios, la cual siempre va a dejarnos bendición espiritual cuando la leemos y cuando la escuchamos. Y voy a invitarles, por lo tanto, a comenzar. Apocalipsis, capítulo 1. Y la bienaventuranza está en el versículo 3. Aun cuando vamos a leer los versículos del 1 al 3, comencemos por la bienaventuranza. Comencemos por ahí. Bien, la bienaventuranza está en el versículo 3, Apocalipsis 1:3. Daré tiempo a que usted tenga la cita bíblica y entonces podamos comenzar a leerlo juntos. Si lo tenemos, decimos amén. Muy bien. Versículo 3. Leamos juntos. Vamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Bienaventurado. Por eso es que estamos anunciando que los temas serán todos basados en una bienaventuranza. Y allí comienza esa primera palabra del versículo con
ese término hermoso, bienaventurados. La palabra griega que se usa aquí es Macarios. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Porque es el nombre de algunas personas, ¿verdad que sí? Pues cuando usted escucha que alguien se llama Macario, usted le puede también decir, hey, bienaventurado, pues llámele así, porque Macario significa bienaventurado. Yo conocí un Macario que no le gustaba su nombre. Malcriado. Sí, mire que él ya era un hombre de unos 50 años cuando yo lo conocí. Yo tenía unos 25 años. Era el tercer lugar donde yo estaba pastoreando. Y cuando llegué allá y ya lo saludé, él me dijo su apellido, ¿no? Me dijo Reyes. Soy el hermano Reyes. Le digo, ¿su nombre? Reyes, está bien. Y así se pasaron algunas semanas. Y pues así me dijo, yo así lo llamaba. Hasta que un día yo escuché que le dijo, hey Macario, le dijo a alguien, no me digas así. Protestó. Y entonces al haber yo escuchado, me acerqué y le dije, hermano, ¿por qué no le gusta que le llamen por su nombre? ¿Y por qué usted no me lo quiso decir cuando yo lo conocí? Y me dice, es que no me gusta. Ese nombre no me gusta. Así se llamó mi abuelo, así se llamó mi padre. ¿Qué culpa tengo yo? Y le dije, hermano, le va a gustar. Le va a gustar cuando sepa lo que significa. ¿Sabe usted lo que significa su nombre? No. Días después yo me agarré un librito. Pastor Norris se acordaba del léxico griego, aquel libro amarillito. Porque llevamos 3 semestres de griego en la Facultad Teológica. Es una de las materias más complicadas, además del hebreo. Pero el griego nos lleva 1 año y medio estudiarlo. Y ese léxico es nuestro caballito de batalla para aprender el griego. Y entonces se lo llevo y le abro allí donde está el vocabulario. Llegamos a la M. Macarios. Feliz, dichoso, bienaventurado. Y Macario dice, este librito está bueno, sí está bien el librito. Le digo, claro, este es un vocabulario griego oficial. Macarios, dígame qué significa su nombre. Feliz, dichoso, bienaventurado. Hoy el hombre me dio un abrazo y me dijo, ya me cambió la vida, pastor. Así que el hombre ahora estaba feliz de decir que era bienaventurado de nombre. Pero yo le dije, hermano, sea bienaventurado en Cristo Jesús. Porque usted es un siervo del Señor. Usted sirve en la iglesia, usted y sus hijos, su familia están allí congregándose y yo los veo contentos. Y lo único que no le daba alegría a usted era el nombre, pero ahora también ya le dio alegría a su nombre. ¿Y saben qué hizo Macario el sábado en la mañana que tuvimos el culto? Él le tocó dar la bienvenida y entonces saludó a la congregación diciendo, muy buenos días mis hermanos, feliz sábado. Yo espero que hoy estén tan macarios como yo. ¿Se dan cuenta que sí le había cambiado la vida? Saber lo que significaba Macario. Ahora ustedes ya también lo saben, si no lo sabían. Macario significa bienaventurado o también dichoso, feliz. Ahora, Macario no es esa felicidad que a veces algunos creen que experimentan porque ríen mucho en una reunión donde alguien hace bromas, donde hay que se están riendo de alguien o de algo y se la pasan por horas en mucha risa, carcajada. ¡Ah, qué feliz! Eso no, eso es efímero, eso es baladí, eso es algo temporal, eso no es algo permanente y
y que procede del interior. Sabe que en la Biblia, de hecho, la palabra felicidad solamente cuando se traduce para esta que les digo es que se aplica, pero en realidad en la Biblia, para describir un estado de felicidad, vamos a llamarlo así, es la palabra gozo. Porque la palabra gozo es un estado permanente de paz, de armonía, de comunión. El gozo es algo que tú puedes conservar aunque estés postrado en cama. Escucha bien eso. El gozo que viene de Dios es algo que tú puede darte tranquilidad y paz aun cuando te den un diagnóstico del cáncer. Aún cuando estés sufriendo, yo les puedo decir hoy, hermano querido, amigo mío, que tengo el gozo en Cristo Jesús. A pesar que hace 2 semanas, justo hace 2 semanas, un domingo hace 14 días, sepultamos a mi madre. Y fue muy repentino. Ella había tenido sus problemitas del corazón y estábamos llevándola para varios estudios. Había consultado a 2 cardiólogos, le habían dado ciertos medicamentos y estaba de un modo de decir controlada. Y yo platiqué con ella el día anterior a que se puso grave. Ella estaba sonriendo, estaba feliz porque habían visitado todos sus hermanos. Ella había hecho hasta la comida, porque le encantaba a ella hacer comida. Su vida era en la cocina y feliz de ver que la gente comiera. Ella llamaba hasta el que pasaba vendiendo los elotes, las paletas, lo que fuera ahí por la calle. Y nada más, y la persona pensaba que, ay, qué feliz que me va a comprar. No, le decía, oiga, ¿ya comió algo? No, pásele, venga a comer. Era su gozo, servir en la mesa a la gente, darle. Los sábados, después de los cultos de la iglesia, había 20, 30 personas en la casa. Todos los sábados que yo pueda recordar que pasé en mi casa, siempre hubo muchas personas y la mesa era una mesa para 15, 18 personas, siempre. Y mi madre estaba feliz esos días todavía ahí haciendo comida, sus hermanos. Hablé con ella y entonces a la madrugada del otro día, justamente el día de Thanksgiving, el 28, yo estaba predicando, eran las 8:30 de la mañana y teníamos el culto de acción de gracias por la mañana en el templo. Cuando vi el texto que entró ahí, porque puse el celular al lado de la Biblia allí, y era mi hermana, alcancé a leer: llevé a internar a mi mamá, estamos en tal hospital. Terminé de predicar, tomé el teléfono, hablé a mi hermana y me dijo, ya está mi mamá controlada de la crisis que trajo. Digo, ¿pero qué pasó? Dice, al parecer era ya un infarto. Hablé con ella y entonces ese día, estuvimos hablando varias ocasiones. Por la tarde, ya como 6 de la tarde, cuando íbamos a sentarnos a la mesa para hacer la cena de acción de gracias, le dije a mi esposa, ¿sabes que yo quiero ir a ver a mi mamá? Me dice, acabas de ir hace 3 semanas. Le digo, pero quiero ir otra vez. Le digo, yo sé lo que estás pensando y yo también lo he pensado y se lo dije a mi hermana, que pues cuando hay que hacer un viaje para allá, ese dinerito que uno va a gastar, pues sirve para todo lo que están gastando ahí en el hospital. Y me gustaría solamente enviar el dinero y quedarme yo tranquilo acá, pero no estoy tranquilo. Cenamos y después de conversar y demás, 9 de la noche, le dije, ¿sabes qué? Yo voy a comprar el boleto, yo quiero ir a ver a mi mamá. Y entonces mi hermana, hablé con ella y me dijo, mira Benny, ya ella está tranquila. Pero sí, nos dijo el médico, hace un rato vino, el médico dijo que debe quedarse 5 días aquí en el hospital, porque hay una infección en sus pulmones.
Así que yo le dije a mi esposa, con más razón, si va a estar ella hospitalizada, yo puedo ir a ayudar y me quedo 1 o 2 noches allí para cuidarla y mi hermana descanse, mis otros hermanos también. Así que sí me voy y agarré, hermano, compré boleto y salía el viernes a las 12 del día. Pero como agarré un boleto que no fuera tan caro, porque de último minuto siempre son caros, esa aerolínea me llevó por Miami. Imagínate, de Las Vegas hasta Miami. Y ya luego de Miami a Ciudad de México. Fue un viaje muy largo. Para abreviar la historia, mis hermanos, cuando aterricé en Miami, mi hermana me dijo, mamá ha fallecido. Repentino, un paro cardiorrespiratorio. Yo iba para estar con ella, acompañarla, cantarle, porque le encantaba cantar también a ella. Así pasó. Y queridos amigos, hermanos, esos 2 días, el sábado y el domingo, porque hasta el domingo, por las 2 de la tarde más o menos, le sepultamos. En esos 2 días llegó mucha gente allí. Uno de mis primos asegura, dice, yo estuve checando, contando, así a grosso modo, deben haber pasado más de 1000 personas en esos 2 días por ahí. Yo le iba a la voz al Señor, porque pues mi mamá sembró mucho y cosechó mucho. Por su bondad, por su amor, por su servicio, por su fidelidad a Dios. Gloria al Señor. Y ese sábado había 6 pastores allí, Pastor Norris, compañeros, 2 jubilados, ya pastores, algunos de ellos retirados, con más de 45 años que trabajaron, fueron nuestros pastores cuando yo era niño, y otros más jóvenes, algunos contemporáneos míos y otros más jóvenes. El caso es que había 6 pastores y podía cualquiera de ellos tomar la palabra para dar un mensaje. Pero le dije a mis hermanos, a mi padre, yo quiero tener el gozo, no el dolor. Le dije, el gozo de predicar la palabra de Dios al lado, parado yo al lado de mi madre. Y el Señor me dio fuerza, me sostuvo. Y hermanos, amigos queridos, hablar la palabra de Dios y en memoria de la vida de mi madre en este momento fue un poderoso mensaje de nuestro Dios para las personas. Y lo mismo pasó el domingo. Y cuando volvimos del cementerio y nos reunimos otra vez con mis hermanos, con todos los sobrinos y muchos de la familia que siguieron allí, nos abrazamos allí y dijimos, en este momento vamos a agradecer a Dios y vamos a alegrarnos en el Señor por la vida que vivió nuestra madre. Y vamos a comprometernos a ser fieles a Él. Y hermanos, nos abrazamos y cuando terminamos esa oración, aun cuando todavía derramamos lágrimas allí, al terminar la oración, yo podía mirar en mi padre el brillo de la esperanza, en mis hermanos. Y yo les dije, qué bendición, que se cumple en nosotros lo que dice la palabra en Tesalonicenses, que sí nos entristecemos, que sí tenemos que pasar por este dolor o sufrimiento, pero no como los que no tienen esperanza. Eso es lo que hace la diferencia. Y por eso me atrevo a decirte que el gozo es un estado permanente en el que tú tienes comunión con el Señor y que te sientes en paz, pase lo que pase. Amén. O sea, no somos bienaventurados hoy y mañana no. No somos bienaventurados cuando nos va bien solamente. Somos bienaventurados en todo tiempo por la gracia y el poder de Cristo. Así que esa palabra, querido amigo, hermano, tómala como que es un regalo para ti esta noche.
para que tú digas: yo soy bienaventurado y quiero vivir cada día que me quede con ese calificativo, bienaventurado, y agrégale el nombre que tienes. Sí, entonces yo soy Macario Benjamín. ¿Y usted cómo se llama? Otoniel Macario. Otoniel Macario, se lo puso como de segundo nombre. Usted puede elegir si de primero o segundo nombre. También. ¿Y ella es María Macaria? Ah, muy bien. ¿Les gusta ese nombre? Yo estoy encantado de tenerlo ya. Macario. Pero vamos a ver por qué dice la Biblia que somos Macarios. Y eso es lo importante ahora. Lo que le va a dar sentido a esta palabra para que la apliquemos, como dijimos, como un segundo nombre nuestro. Dice la Biblia: la revelación de Jesucristo. Y hablamos que eso es Apocalipsis, ¿cierto? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sí, porque lo va a colocar en la antesala del futuro a través de todas las visiones y los mensajes que están aquí contenidos. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Había un ángel enviado especial que tenía la misión de estar con Juan y de revelarle todo el contenido de lo que es este libro ahora, la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan, el que recibió esta revelación, al escribir todo lo que está en este libro del Apocalipsis, da testimonio de la palabra de Dios. Quiero recordarte que Juan era un judío, ahora cristiano, porque se hizo un discípulo de Jesús siendo un jovencito. Se le conoce como el discípulo que Jesús amaba, el que alguna vez reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Ese hombre, ahora ya viejo, desterrado, en una isla que se llama Patmos, en el mar Egeo, en el mar Mediterráneo. Allí está este hombre, sometido a trabajos forzados en la cantera que hay en eso, hasta la fecha, en esa isla de 26 kilómetros apenas de diámetro. Ahí está Juan, y allí recibe esta revelación de la palabra de Dios, del testimonio de Jesús. Y quiero que sepas que siendo él un judío, para él la palabra de Dios en aquel tiempo escrita era lo que conocemos nosotros como la ley y los profetas. Eran los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego los profetas, que son muchos en el Antiguo Testamento, los más grandes: Isaías, ¿sí?, Daniel, y bueno, también Jeremías, Ezequiel, Zacarías y otros profetas llamados profetas menores, porque escribieron algunas cartas o algunos registros que fueron más pequeños, como Oseas, como Amós, como Abdías, como Ageo, etcétera, Joel. Pero también hay libros históricos que hablaban todavía de toda la historia de ese pueblo hebreo. Los libros como los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, etcétera, todos esos libros. Entonces todo ese compendio era a lo que conocían los judíos como la ley y los profetas. Para ellos eso era la palabra de Dios. Pero ahora, cuando se le agrega el testimonio de Jesucristo, estamos hablando de que va a agregar todo lo que el ángel le va a mostrar en visiones, para que pueda conocer lo que el libro de Apocalipsis va a hacer: revelar a Jesucristo. Por eso es que dice la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados, querido amigo, querido hermano, porque leemos y oímos la palabra. Qué privilegio el nuestro. Debo decirte que todavía en esta época hay lugares en donde no hay libertad para leer la Biblia. Nosotros tenemos esa libertad. Alabado sea el Señor. Y no solo tenemos la libertad, tenemos el gozo de estar aquí leyendo la palabra de Dios. Somos bienaventurados porque leemos la palabra de Dios. Somos bienaventurados porque oímos la palabra de Dios. Y somos bienaventurados porque guardamos la palabra de Dios. Es lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué cosa dice que le hacen con eso? Guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Oh, mis hermanos queridos, muy cerca, muy pronto. Eso es así. Y claro que nosotros algunas veces cuando miramos hacia atrás decimos, pero es que a veces la palabra pronto como que no encaja. Porque ¿cuándo recibió esta revelación Juan? A ver, a alguien que tenga una idea de hace cuánto tiempo recibió esta revelación Juan. Sí, hace 20 siglos y piquito. Porque él escribió hacia finales del primer siglo. Allá por el año, fue el último que murió de todos los discípulos. Se entiende que debe haber sido por el año 90. ¿Se imagina? Y él dice que va a suceder ¿cuándo? Pronto. Y ven cuántos años han pasado. Usted lee al apóstol Pablo en Tesalonicenses cuando habla sobre lo que acabo yo de mencionarles acerca de los muertos, cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Él dice, y luego nosotros los que vivimos. ¿Ha usted leído alguna vez ese texto? El apóstol Pablo está diciendo, luego nosotros los que vivimos, con una certeza de que Él va a estar vivo para cuando Jesús regrese. Han pasado 2000 años casi. Y sabes, la palabra es correcta. Pronto. ¿Por qué? ¿Por qué podemos nosotros asegurar que es correcta? Quiero que leas conmigo otra cita bíblica que es en la segunda carta de Pedro. Es un poquito atrás del Apocalipsis, unas que será 7, 8 páginas hacia atrás. La segunda carta de Pedro, un poquito atrás del Apocalipsis vas a encontrar las cartas de Juan, y entonces antes de las cartas de Juan ya van a estar las cartas de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo 8. También vamos a leer el 9, pero primero el 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años. ¿Y cuántos años dijimos que han pasado? ¿Cuántos días han pasado? 2 días. 2000 años. 2 días. 2 días. Un día es como 1000 años. Así es. Entonces, ¿la palabra pronto tiene sentido o no? Sí, claro que sí, mis amigos. La palabra pronto tiene todo el sentido. Y lo importante aquí, dando el ejemplo a través de Pablo, es que nosotros tengamos una certeza como la tuvo él, de que tan pronto eso queremos que sea y puede llegar a ser, que a lo mejor todavía estamos con vida cuando Cristo Jesús regrese.
Pero si no fuera así, y tenemos que bajar al descanso, esto va a ser parte del tema de mañana, y no se lo pierdan. Mañana la segunda bienaventuranza es Apocalipsis 14:13. Mañana, la segunda bienaventuranza. Y allí habla, solamente les digo que dice: bienaventurados los que mueren en el Señor. Ya les di nada más el anticipo de lo de mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tuviéramos nosotros que estar de pie para aquel día, igual por el tema que vamos a mirar mañana, sí, bienaventurados también si descansamos. Y entonces aguardaremos a la voz del Señor que va a llamarnos al sonar de la trompeta final, para que los muertos en Cristo resuciten. Así que, mi hermano, aún en eso seremos bienaventurados. ¿Se da cuenta? Así que estas son buenas noticias. Es pronto. Y por eso tenemos que estar listos como si el Señor fuera a venir hoy. Debemos estar preparados como si fuera hoy. Y aquí hay otro versículo que es el 9. Y también es muy importante. Dice: el Señor, ¿qué cosa? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para nosotros han pasado 2000 años, pero en la eternidad de nuestro Dios es como que han pasado 2 días. Porque dice este versículo 9 de segunda de Pedro 3 que Él es paciente. Él no desea que perezcan la mayoría de las criaturas. Él desea que todos tengan al menos la oportunidad de haber conocido esta buena noticia de que hay salvación en Cristo Jesús. Y que entonces procedan al arrepentimiento, le entreguen su vida al Señor. Esta noche nosotros tenemos el gran privilegio de que al estar estudiando así la palabra de Dios, estamos leyendo y oyendo, como dice el versículo 3 de Apocalipsis 1. Pero la bienaventuranza es completa para ti y para mí si nosotros guardamos esa palabra en nuestros corazones. Si la atesoramos, si la vivimos, si la aplicamos a nuestra vida y si la compartimos con otros. Solo así será completa la bienaventuranza. ¿Sabe por qué le digo esto, querido amigo, hermano mío? Porque hay personas que han escuchado demasiado. Han escuchado por años. Han ido a diferentes reuniones evangelísticas donde de los más altos y encumbrados predicadores y evangelistas han expuesto la palabra, escuchan, pero no pasa nada. Otros la leen. He conocido personas que de verdad que conocen mucho porque han leído la Biblia varias ocasiones, de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero usted ve su vida, escucha lo que otros hablan sobre tales personas, por cómo vive esa vida, y dices, bueno, pues sí sabe mucho, pero en su vida no se nota ningún cambio después de leer tantas veces la Biblia. Leer y escuchar no nos hace totalmente bienaventurados. Solo cuando leemos y oímos y la guardamos. Amén. Ese es el mensaje completo para ser también bienaventurado completo. ¿Sabes?
en un lugar donde estaba predicando en Chiapas. Una persona estaba sentado todas las noches, así como aquí en esta silla, en la mera esquinita. Así que si yo bajaba como bajo aquí, el más cerca que tenía era él. Y estaba bien atento. Y él tenía la Biblia en sus manos. Él subrayaba los textos. Yo a veces en la curiosidad, como estaba así y alcanzaba a mirar, yo veía que era una Biblia que tenía buen uso por todas las anotaciones y marcas que se podían ver allí. Debo decirles que yo di por hecho de que ya era un miembro de la iglesia, que le gustaba sentarse al frente para aprender más. Pero qué sorpresa para mí cuando a la mitad de la semana me dice el pastor: hoy vamos a ir a cenar a la casa de fulano de tal. Le dije: bueno, pues no lo ubico. ¿Cómo que no? Dice, si es el que tienes ahí sentado al frente en la silla de la esquina. Le digo, no, sí, ya sé. Le digo, qué bien. Le digo, y el hermano, le digo, ¿hace cuánto tiempo está en la iglesia? Bueno, hasta hace mucho tiempo. Él dice, es ya un visitante fijo y vitalicio. Le digo, ¿cómo es eso? Sí, dice, él no es miembro de la iglesia del Señor, porque él no ha entregado su vida a Jesús, no se ha rendido, ha luchado con ciertas cosas y cuestiones. Entonces él está batallando mucho y siempre posterga la decisión de bautizarse y unirse a la iglesia del Señor. Digo, yo hubiera pensado, y así lo pensé, que él ya tenía muchos años de ser miembro de la iglesia. Bueno, pues vamos a la cena. Llegamos a la cena, una casa bien linda allí, una cena deliciosa, y apenas terminamos la cena, él me dijo, vamos ahí a la sala, pastor, porque si yo le dije al pastor que le trajera, es porque además de cenar, quiero que platiquemos sobre algunos temas de la Biblia. Eran las 10 de la noche cuando nos sentamos en la sala. Nos dio la 1 de la madrugada y ahí estábamos todavía. Pero allí, a esa hora, fue cuando yo reaccioné y dije, a ver, me dijeron que es un visitante de la iglesia vitalicio. Lleva muchos años. Y me han dicho que aunque él ha pasado por diversas dificultades y ve la mano de Dios, cómo lo saca adelante, como quiera, él no ha doblegado su corazón al Señor. Y ahora me doy cuenta que toda la semana, o la media semana que llevo acá, él ha estado allí puntual, él está atento, él subraya, él escribe, él está bien enfocado en la lectura y en escuchar. Hermano, entonces yo le dije, ¿tú conoces la historia de Nicodemo? Le dije a ese hermano. Me dice, claro que sí, San Juan capítulo 3. Le digo, qué bendición, ¿verdad? Ese hombre tuvo el privilegio de escuchar de la voz de Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo escuchó de la voz de Jesús esas palabras, porque Nicodemo había leído mucho, había escuchado mucho, era un erudito, era un maestro. Pero Jesús lo paró en seco y le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y yo le dije a aquel amigo, ya llevamos 3 horas hablando de diversos temas bíblicos y es muy interesante la conversación, su interés también, agradezco la cena, pero debemos concluir. Y solo te tengo que decir, no es suficiente leer, no es suficiente escuchar, tienes que guardar esta palabra, tienes que nacer de nuevo.
vamos a orar. Oré. El hombre fue el jueves, fue el viernes. El viernes ya teníamos la lista de todas las personas que habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, el sábado al mediodía tendríamos un hermoso bautismo en un río, un arroyo más bien, no era un río grande, era un arroyo muy lindo, y allí había una posita. Allí íbamos a bautizar los 2 pastores. Y yo miré aquel visitante vitalicio allí en la orilla. Hasta estaba cantando, se sabía los himnos también. Pero entonces hice un llamado cuando ya habíamos terminado de bautizar. Yo me salí un poco más con el pastor allí a donde ya estábamos más en lo bajito, y varias personas pidieron que querían ser bautizadas en el futuro. Oramos por ellos, íbamos a orar por ellos, y este hombre también levantó la mano. Y el pastor me dice: siempre levanta la mano, pero no pasa nada. Entonces yo dije algo que muy pocas veces he hecho, pero es cuando el Espíritu de Dios te dice que tienes que hacerlo. Dije: si hay alguno que levantó la mano y la quiere mantener arriba mientras camina con ropa que trae puesta y zapatos que tiene puestos hasta dentro del agua, venga ahora mismo que le voy a bautizar. Y vinieron 3 inmediatamente, así con la mano levantada, algunos con lágrimas, y así con los zapatos y la ropa que tenían, entraron al agua. Pero la 4ª persona fue el visitante vitalicio. Y ahora la conmoción fue grande, porque el hombre llevaba más de 30 años como visitante. Y ahora, rondando los 60 años de edad, estaba entregando finalmente su vida a Jesús. Lo bauticé, el hombre salió, lo abrazaron todos, había muchas lágrimas allí. Un momento tan conmovedor y espiritual. Pero el hombre dijo en voz alta: ¿por qué no lo hice antes? Mi querido hermano, somos bienaventurados porque hoy hemos leído la palabra de Dios. Somos bienaventurados porque hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Pero la bienaventuranza completa para ti y para mí es que guardemos su palabra, que la recibamos y digamos: esa palabra es para mí. Esa palabra viene de Dios a mi vida. Yo la guardo, la aplico, la atesoro. Agradezco a Dios por esta palabra y entiendo que no puedo quedarme como estoy después de haber escuchado, después de haber leído lo que el Señor me ha mostrado. Así que mi hermano, mi hermana, esta noche el Señor de verdad que quiere ponerte un segundo nombre. Él te quiere decir: querido hijo, querida hija, bienaventurado, bienaventurada, porque ya leíste, porque ya escuchaste, pero porque también guardas la palabra. ¿Hay alguien que quiere guardar esa palabra en su corazón? Y decirle: sí, Señor, sé que lo tengo que hacer, porque dice allí que el que lee, el que escucha y guarda la palabra es bienaventurado. Y además dice allí: porque el tiempo, ¿qué cosa? Está cerca. Sí, querido hermano, querido amigo, el tiempo está cerca. El Señor viene pronto.
Cuando hace unos años atrás trabajaba igual, siempre 26 años ininterrumpidos he servido como pastor en nuestra iglesia, pero algún tiempo hice trabajo un tanto más administrativo y algunos años viví en Miami y desde allí nos tocaba atender en muchos de los países que están en el Caribe, en Centroamérica, hasta parte de Sudamérica. Entonces pasaba viajando constantemente. Y recién ocurrió el terremoto del año 2010 en Haití. Tuve la oportunidad de ir. Visitamos el campamento que las Naciones Unidas habían levantado. Nuestra organización, nuestra iglesia adventista tiene un rostro filantrópico que se llama ADRA, Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Entonces habían igual llevado centenares, miles de tiendas de campaña y eran de las de lona, como las que usan en el ejército, porque la gente iba a vivir allí por meses y algunos por años. Las condiciones obviamente no eran de lo mejor era insalubre en cierto modo también, por la lluvia, por todo lo que de por sí tiene allí de problema el país en cuanto a la higiene, más bien al sistema de salud, más bien. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque sucedieron historias impresionantes, ya que muchos niños quedaron huérfanos. Y hubo una avalancha de familias de aquí de Estados Unidos para ir a adoptar niños en Haití. Y entre todas las historias sucedió una que refiere un escritor llamado Max Lucado. Y el nombre de esa niña, Catherine, una niña de unos 8 años de edad. Murieron sus hermanitos, murieron sus padres. Fue la única sobreviviente de toda su familia. Así que llegó la pareja estadounidense, la miró jugando con otros niños y la eligió y dijo, ella es la que vamos a llevar como hija, la vamos a adoptar. Hicieron los trámites, llevaron a la niña para que conocieran a la pareja. Hablaron con ella, ella se puso contenta. Y entonces aquella pareja le dejó una foto. Una foto donde estaba en el fondo la casa de ellos acá en Estados Unidos. Y en el frente estaban ellos y 3 hijos que ellos tienen. Y le dijeron, Catherine, ya comenzamos el proceso de adopción. Pronto vamos a volver por ti. Tenemos que regresar a Estados Unidos y en algunas semanas más volveremos. Pero conserva esta foto. Esta será tu nueva casa. Esta será tu nueva familia. Pronto volveremos por ti. Catherine seguía jugando entre las tiendas de campaña. Catherine seguía descalza allí entre el lodo, jugando, corriendo. Pero cada vez que llegaban los extranjeros allí, llegaban otras personas, ella se les acercaba, les sonreía, sacaba su foto y les decía, mire, esta será mi nueva familia. Esta será mi nueva casa. Pronto van a venir por mí. Ya no voy a ser huérfana. Voy a tener una familia. Jesús dijo, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. El Señor nos ama y nos ama mucho. Este no es nuestro lugar. Y a veces la palabra pronto sentimos, como dije hace unos minutos, que no encaja. Pero por favor, considera que el Señor quiere que muchos más procedan al arrepentimiento. Que muchos más lean y escuchen la palabra y la guarden. Pero esta noche el privilegio es tuyo. Porque pronto el Señor Jesús vendrá. Solo unos versículos adelante, y con esto concluyo. Mira por favor, capítulo 1, el versículo 7. Dice, he aquí, que viene, ¿dónde? Dice allí, en las nubes, y todo ojo le verá. Yo quiero que mis ojos vean al Señor. Hace muchos años, todavía estaba yo estudiando en la universidad, escribí un canto que ahora tiene mucha más relevancia que todos los 28 años o 29 años que han pasado, porque mi mamá ya no está. Pero en ese canto escribí una línea que dice, desde pequeño lo escuché de mamá. No lo preparé allá para, es otra pista que le dejé al hermano para el final, pero a capela quiero que escuches un poco de lo que dice. Dice, he crecido y ha crecido mi esperanza de mirar el día de mi Salvador. Su venida en los cielos aún en mi imaginación está, porque la primera vez que lo escuché fue de mamá. Jesús volverá, todo ojo lo escuché de mamá. Cristo viene y la palabra aplica pronto. Espera por ti, porque has escuchado, porque has leído ya la palabra de Dios. Y por favor, escucha esto, no pienses que te falta mucho por aprender. No pienses que tienes que escuchar muchos más sermones. Te digo en el nombre de Jesucristo, que si este es el primer sermón que escuchaste, que si esta fuera la primera vez que abriste la Biblia en tu mano, hoy, tú puedes ya guardar esa palabra en tu corazón y decirle, Señor, mi vida es tuya. No necesitas más tiempo. El día es hoy. El día es hoy. El Señor te está llamando. A ti que has leído la palabra, a ti que has escuchado, guárdala y dile, sí, Señor, mi corazón es tuyo. ¿Hay alguien aquí que esta noche dice, mi corazón le pertenece a Jesús? Aquí levanta la mano mi hermano. ¿Alguien más levanta su mano? Muy bien. Excelente. Excelente. Otra vez déjenme mirar cuántos levantaron su mano, por favor. Excelente. Manténgala arriba. Y así levantando su mano, venga aquí al frente. Venga al frente. Diga así, aquí estoy, Señor. Es como cuando estamos en una multitud, en un viaje, en un lugar que no conocemos. Siempre hay alguien que para hacerse notar, para que le vean dónde está y porque están buscando, aquí estoy, levantas tu mano
y le estás diciendo: Señor, aquí estoy. Respondo a tu llamado. Respondo a tu voz. Puedes bajar tu mano ahora. Alabado sea el Señor. Amén. Y ahí está el canto, hermano. ¿Lo encontró? Mi hermano Efraín hace mucho, mire, sonido y la cámara. Y gracias, hermano, por su ayuda allí. Deme un poco de efecto en el micrófono, por favor. Gracias. Quiero que escuches esto. Es solo maldad. La pronto, escucha bien la palabra, pronto este mundo se terminará y la nueva vida será en felicidad. Solo a los que acepten la fuente de verdad, la fuente de la vida, que es Cristo, nadie más. Cristo logra todo en tu vida, sí. Tú le pides venga a morar en ti. Cristo da al corazón razón para latir. Cristo es la respuesta que alimenta tu vivir, mi vivir, sí, nuestro vivir. Nuestro Dios, alabamos, exaltamos, glorificamos tu santo nombre. Qué bondad, Señor, para nosotros de parte tuya, que podemos aún leer y escuchar tu palabra. Pero somos totalmente bienaventurados, porque además de leer y escuchar, guardamos tu palabra. Y hoy no pudimos hablar mucho de este término, pero mañana lo vamos a hacer, porque guardar es obediencia.
Guardar es compromiso. Guardar es rendirse a ti. Guardar es decir, no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Señor, tus hijos e hijas que han venido esta noche, mira qué lindo, han respondido a tu llamado, porque ellos aceptan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y guardan desde ahora esta palabra. Y te pido, Señor, que los mantengas y los conserve así hasta el último día de su vida. Amén. Pronto Jesús vendrá y todo ojo le verá. Amén. Que nuestros ojos lo vean y digamos, este es nuestro Salvador, a quien esperamos y nos salvará. Amén. A Él sea la honra y la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.